Vamos a dar inicio a un tema muy interesante como lo es electrocardiograma. Vamos a procurar hablar de electrocardiograma normal para la materia de Fisiología y Bioquímica 2. Para comenzar debemos saber que el electrocardiograma nos lo van a dar en un papel milimetrado y que este papel milimetrado tiene ciertas especificaciones. La velocidad a la que debe de correr el electrocardiógrafo es a una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo, pero lo podemos hacer correr un poquito más rápido en bradicardias a 12.5 milímetros por segundo o más lento en taquicardias a 50 milímetros por segundo. También hay que saber que este papel milimetrado en lo alto me está indicando el voltaje o amplitud y que esa amplitud usual en el electrocardiograma es de 1 centímetro por milivoltios. A lo ancho de este papel estamos viendo el tiempo y sabemos que cada cuadrito pequeño corresponde a 0.04 segundos y que un cuadro más grande está constituido por 5 cuadritos pequeños, lo que equivale a 0.20 segundos. Hay que tener en cuenta que el electrocardiograma me está graficando la despolarización de las aurículas que se ve representado en la onda P. La repolarización atrial no se logra evidenciar en el electrocardiograma porque cae justo cuando se está dando la despolarización de los ventrículos, que es el complejo QRS. La repolarización ventricular sí la podemos notar y esta se grafica en la onda T, dándonos entonces un electrocardiograma con su onda P, complejo QRS y onda T. Pero no solo el electrocardiograma está compuesto de ondas, que son las que acabamos de mencionar, sino que también tiene segmentos, que son aquellas partes isoeléctricas o rectas del electrocardiograma. Así tenemos el segmento PR, que va del final de la onda P al inicio del complejo QRS, y el segmento ST, que va del final del complejo QRS al inicio de la onda T. Los intervalos, por su parte, son aquellos que sí tienen ondas y segmentos adentro de su estructura. El intervalo QT contiene todo el complejo QRS, tiene el segmento ST y tiene la onda T. Y el intervalo PR tiene la onda P y el segmento PR. Va desde el inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. Tenemos que tener en mente la colocación de los electrodos en nuestros pacientes para la toma del electrocardiograma. Tenemos así derivaciones bipolares de los miembros, que son de 1, de 2 y de 3, en donde de 1 abarcan brazo derecho y brazo izquierdo, de 2 brazo derecho, pierna izquierda, y de 3 brazo izquierdo y pierna izquierda. También tenemos derivaciones unipolares de los miembros, en donde ABR es brazo derecho, ABL brazo izquierdo y ABF pierna izquierda. Pero el electrocardiograma también tiene derivaciones precordiales que colocamos en la caja torácica, y es así que B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal derecho, línea paraesternal. B2, cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. B3 entre B2 y B4. B4 está en quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. B5, quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior. Y B6, quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar media. Y es así como tenemos las 12 derivaciones que comprenden el electrocardiograma. Todas estas derivaciones me están representando un lado o una cara del electrocardiograma. Y es así que podemos notar que B1 y B2 son la cara anteroseptal. Aquí tenemos B1 y B2, están viendo la parte anterior del septo interventricular. B3 y B4 son la cara anterior. B5 y B6 son la cara anterolateral. D2, D3 y ABF, que están ejemplificados aquí en azul, aquí está D2, D3 y ABF, son la cara inferior, también conocida como cara diafragmática. D2, D3 y ABF es conocida como la cara inferior o la cara diafragmática. D1, que lo tenemos en este extremo, y ABL aquí arriba, son la cara lateral o apical. Y B1 y B2 también
Aparte de ser cara anteroseptal, podemos ver un electrocardiograma con imagen en espejo la cara posterior del corazón. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la lectura del electrocardiograma? En una forma sencilla podemos seguir los siguientes pasos para hacer una lectura con orden del electrocardiograma. Primero, el ritmo. Hay que saber si es sinusal o no. Luego, la frecuencia cardíaca, ponerse regular, irregular y cuánto tiene de frecuencia cardíaca. Vamos a ver posteriormente la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, vamos a sacar el ángulo, el segmento ST, el QT corregido y por último la onda T. Vamos a seguir cada uno de estos pasos para ver cómo vamos a hacer una lectura de un electrocardiograma. Si comenzamos con la onda P, tenemos que mencionar si el ritmo sinusal o no. Aquí tenemos en el primer caso un electrocardiograma que todos sus complejos tienen una onda P seguida por un complejo QRS. Por lo tanto, en este caso del electrocardiograma podemos decir que tiene un ritmo sinusal, puesto que tiene una onda P que sabemos que significa que hay despolarización de la. Sin embargo, cuando vemos el caso de abajo, no notamos ninguna onda P en este caso. De hecho, este es un ritmo medioventricular. Entonces, cuando lo describamos en el electro, vamos a decir que es un ritmo no sinusal. Aquí está con la flecha demostrándonos dónde está la onda P. Lo siguiente que vamos a hacer, es calcular la frecuencia cardíaca. Hay varios métodos de medición de la frecuencia cardíaca. Este es uno de ellos. Vamos a buscar un complejo QRS que caiga en una línea gruesa. La siguiente línea gruesa vale 300, la siguiente 150, 100, 75, 60, 50, 42 y 38. Este es el orden que debemos de seguir en las lecturas. Entonces lo que vamos a fijarnos es en el complejo QRS que cae en una línea gruesa y vamos a buscar el siguiente complejo QRS para ver en dónde cae. Nuestro ejemplo ha caído justo en la línea que nos está marcando 100. Por lo tanto, podemos decir en esta medición de la frecuencia cardíaca que tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Veamos otro ejemplo. Si yo tomara este otro complejo y aquí quiero ver al siguiente complejo QRS cuánto hay de frecuencia cardíaca, seguimos el método que habíamos dicho y decimos que la siguiente línea es 300, luego 150, 100, 75. Pero notamos que el complejo QRS cae 2 cuadritos después del 100 y 3 antes del 75. Sabemos que entre 100 y 75 hay una diferencia de 25 y que hay 5 cuadritos pequeños. 25 entre 5 equivale a 5. Por lo tanto, sabemos que cada cuadrito pequeño vale 5 de la frecuencia cardíaca. Si empiezo a sumar desde 75, 80, 85, 90, que es donde nos cae el complejo, podemos decir que esta frecuencia cardíaca está en 90 latidos por minuto. Hay otras formas o otros métodos de medir la frecuencia cardíaca que son un poquito menos exactos. Uno de ellos es dividir 300 entre el número de cuadros grandes que hay entre una onda R y la siguiente onda R. En este ejemplo vemos que hay 5 cuadros grandes, desde una R a la siguiente R. Por lo tanto, dividimos 300 entre 5, nos da una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Otra forma sería que en vez de poner los cuadros grandes, pongamos ese valor en segundos. Sabemos que cada cuadrito grande tiene 5 cuadritos chiquitos. Por lo tanto, estamos hablando que aquí hay 5, 10, 15, 20, 25 cuadritos pequeños multiplicado por 0.04 es igual a 1. Podemos hacer también la división de 60 entre 1, que sería la distancia de RR empezado en segundos, y esto me va a dar una frecuencia cardíaca de 60. Viene siendo lo mismo que hacer el método de 300 entre la cantidad de cuadros grandes. En este ejemplo, en este caso del electrocardiograma, vamos a tratar de medir la frecuencia cardíaca. Como ya dijimos, lo primero que vamos a hacer es buscar un complejo QRS que caiga en una línea gruesa.
Y aquí tenemos una flechita que nos está indicando este complejo que cae justo en una línea gruesa. Entonces, la siguiente medición 300, la siguiente 150, 100, 75. Entonces, en este ejemplo, igual que el que habíamos visto anteriormente, tenemos que el siguiente complejo QRS cae entre 100 y 75. Ya sabemos que cada cuadrito pequeño vale 5. Igual que el anterior, cae 2 cuadritos después de 100, por lo tanto, es una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. Veamos estos otros ejemplos. Aquí podemos ver que todas caen en un cuadrito grande, en una línea gruesa. Si agarramos el primer complejo, la siguiente línea gruesa es 300 y la siguiente es 150, y aquí ha caído nuestro siguiente complejo QRS. Entonces, en el electrocardiograma A, la frecuencia cardíaca es de 150 latidos por minuto. En el electrocardiograma B, vemos que este cae justo en una línea gruesa, la siguiente 300, 150, 100. Hay 2 cuadritos después de 150. Entre 150 y 100 hay una diferencia de 50, entre 5, cada cuadrito vale 10. Entonces, tenemos 100, 110, 120, 130. La frecuencia cardíaca de este electrocardiograma B es de 130 latidos por minuto. Veamos este otro trazo, el electrocardiograma C. Podemos ver que no cae ninguno en una línea gruesa, pero todos caen un cuadrito después de una línea gruesa. Solo con ver eso podemos notar que es un electrocardiograma con frecuencia cardíaca regular. Todos caen un cuadrito después de una línea gruesa. En ese caso, vamos a saber que un cuadrito de la siguiente línea gruesa va a ser 300, el siguiente 150 y el siguiente 100. En el electrocardiograma del caso C hay una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Veamos el D. El D tampoco cae en una línea gruesa, pero cae 2 cuadritos después de una línea gruesa. El siguiente complejo igual 2 cuadritos después de una línea gruesa y el siguiente 2 cuadritos después de una línea gruesa. Entonces hacemos lo mismo. Contamos 5 cuadritos, tendríamos 300. Otros 5 cuadritos, 150. Otros 5 cuadritos, 100. Otros 5 cuadritos, 75. Entonces, en el electrocardiograma D, vamos a tener una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Aquí hemos puesto las flechitas, contando 5 cuadritos sería 300, 150, 100, 75. ¿Qué pasa cuando la frecuencia cardíaca es irregular? Cuando es irregular no podemos utilizar este método. Tenemos que utilizar o echar a andar otros métodos. Este es uno de ellos. Cada 5 cuadritos grandes es 1 segundo del electrocardiograma. Entonces vamos a escoger 3 segundos del electrocardiograma y lo que hacemos es contar la cantidad de complejos QRS que hay en esos 3 segundos y lo vamos a multiplicar por 20. Así, por ejemplo, veamos el D. Ya tenemos separados los 3 segundos y contamos los complejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 20, 160 latidos por minuto. En D tenemos 160 latidos por minuto. Aquí se los he puesto aparte. 20 por 8, 160. Veamos en C. Igual ya los tenemos divididos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Contamos los QRS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 complejos QRS por 20, 140 latidos por minuto. Aquí tenemos el C. 20 por 7, 140 latidos por minuto. Ahora veamos el B. Igual tenemos separados los 3 segundos para contar los complejos y empezamos. Complejo 1, 2, 3, 4 complejos. Multiplicado por 20, 80 latidos por minuto hay en B. Y finalmente el A
Aquí tenemos igual los 3 segundos divididos en A. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 complejos multiplicado por 20, 100 latidos por minuto. Entonces vemos cómo nos varía en este caso, porque precisamente es una frecuencia cardíaca irregular. Nos varía con frecuencias de 100, 80, 140, 160. A la hora de describir el electrocardiograma, podemos decir que es un electrocardiograma con frecuencia cardíaca irregular que varía desde 80, que es la mínima, hasta 160 latidos por minuto, que es la máxima. Aquí tenemos otro trazo de ejemplo de ritmo irregular. En este no tenemos separados los segundos, pero ya sabemos que cada 5 cuadritos pequeños es un segundo. Ahí tenemos 1, 2, 3 segundos. Entonces, contamos los complejos que hay en estos 3 segundos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 20, 120 latidos por minuto. En este caso señalado aquí tenemos una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Lo siguiente que tenemos que saber es cómo es nuestra onda P y cómo es normal y en qué derivaciones la vamos a leer. La onda P siempre va a ser positiva en las derivaciones de 1, de 2 y ABF. En la que mejor vemos la onda P es en la derivación de 2. Y es por eso que la mayoría de nuestros electrocardiogramas traen un dedo largo cuando se imprime. Podemos tener una onda P, como está aquí en el A, con bastante distancia de la siguiente onda P. Una onda P con una distancia más regular. Esta está muy separada, como que estuviera con bradicardia el paciente. Este pareciera como que estuviera con taquicardia. Y son ondas P más pequeñas. Esta onda P, si nos la encontramos en el trazo del electrocardiograma, nos hace pensar en un flúter auricular, porque es una onda P bien seguida, pero con una forma regular. En cambio, si vemos esta onda P tan irregularmente irregular, nos hace pensar en fibrilación auricular. Siempre que veamos esta onda P muy irregular, pensemos en fibrilación auricular. Esta es una onda P normal. Sabemos que la onda P no debe medir más de 2 cuadritos y medio en altura y no más de 2 cuadritos y medio a lo largo, que sabemos que eso es el tiempo, esto equivale a que no tiene que ser más de 0.10 segundos la onda P normal. Podemos encontrarnos con una onda P acuminada muy alta, que se pasa de los 2 cuadritos y medio estándar. Si esta se pasa de más de 2.5 cuadritos, pensamos en crecimiento de aurícula derecha. La onda perifásica, por su parte, puede ser normal si la vemos en la derivación P1. La primera deflexión positiva que tiene es la aurícula derecha y la siguiente negativa es la aurícula izquierda. Esta es una onda P bifásica normal si lo vemos en la derivación B1. Puede ser que nos encontremos con una onda P bimodal. Vemos cómo primero hace una deflexión, una muesca, y luego continúa, por lo tanto esto hace que sea una onda P bastante ancha de más de 0.10 segundos, y cuando ya la tenemos de más de 0.10, podría ser 0.12 o más, el crecimiento de aurícula izquierda. Pero también nos podemos encontrar con una onda P negativa, una deflexión para abajo. Esto es una onda P negativa que puede ser normal si está en ABR. En ABR la onda P negativa es completamente normal. Como habíamos mencionado al principio, puede ser que tengamos ausencia de la onda P. Si la onda P está ausente, como en este electrocardiograma con ritmo ventricular, estamos hablando de que es un ritmo no sinusal. Lo siguiente que hay que hacer es la medición del intervalo PR. Sabemos que el intervalo PR, sus valores normales van de 0.12, dice alguna literatura, a 0.20 segundos, 0.11, 0.12, 0.20.
En este ejemplo tenemos 3 cuadritos. Sabemos que el intervalo va desde el inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. 3 por 0.04 es un PR de 0.12 segundos, por lo tanto está dentro del valor normal del intervalo PR. Pero fíjense en estos otros ejemplos. Aquí tenemos un intervalo PR completamente prolongado. 9 cuadritos de distancia multiplicados por 0.04, estamos hablando de un intervalo PR de 0.36 segundos. Cuando vemos intervalos PR tan prolongados, lo primero que se nos viene a la cabeza es un bloqueo auriculoventricular. Hay varios tipos de bloqueos auriculoventriculares. En este otro ejemplo de abajo podemos ver intervalos PR sumamente cortos, apenas tienen 2 cuadritos chiquitos, multiplicado por 0.04 es un intervalo PR de 0.08 segundos. Aparte de eso, en este lecture nos están mostrando cómo hay, nomás terminar la onda P, inicia el complejo QRS y se forma esta muesca de elevación conocida como onda delta, y esto es típico de los síndromes de excitación, principalmente uno conocido como Wolff-Parkinson-White. Del complejo QRS nos interesa la forma en la que lo vamos a observar y siempre hay que describirlo. La forma normal que nos enseñan pues es la deflexión negativa para abajo, la onda Q, la siguiente deflexión positiva, la onda R, y luego la deflexión negativa, que es la onda S. Pero podemos tener múltiples morfologías del complejo QRS que ya vienen siendo patológicas. Así tenemos este con una onda R pequeña, por eso se representa con una R minúscula, S profunda se representa con S mayúscula, y nuevamente hay otra R después de la S. Esta se representa como R apóstrofe, que quiere decir R'. Tenemos otro ejemplo en donde tenemos una onda de R, una S pequeña y una R' grande. Este otro, R chiquita, S profunda y R pequeña prima. Aquí tenemos una R pequeña con una S profunda, una R grande con una S chiquita. Aquí hay una deflexión grande para abajo antes de la R, por lo tanto es una onda Q mayúscula porque es grande con una R pequeña. Aquí hay una deflexión negativa de la onda Q, por lo tanto es una onda Q minúscula con R grande y S minúscula. Esta onda Q sí está más amplia, por lo tanto es una Q mayúscula, R mayúscula, S minúscula. Aquí solamente vemos una deflexión negativa, que se muestre una onda R en su estructura, entonces vamos a decir que es una QS. Porque acordémonos que tanto onda Q como S son negativas. Pero como aquí no sabemos cuál de las dos es, solamente hay una sola onda negativa para abajo, entonces lo vamos a llamar como QS. Y en este otro ejemplo pues hay una onda Q pequeña con una R grande sin que haya una S, por lo tanto se va a representar como Q minúscula, R mayúscula. Entonces son distintas las morfologías que podemos encontrar en el complejo QRS. Siempre hay que tener en mente cómo debe ser el complejo QRS normal. Lo siguiente que tenemos que hacer es el cálculo del ángulo del QRS. La literatura y principalmente la medicina interna de Harrison nos menciona que el ángulo normal va de menos 30 grados hasta más 100 grados. Todo esto que está representado en amarillo, desde menos 30 hasta más 100, es el eje normal del corazón. Lo que está en verde, va de menos 30 a menos 90, es desviación del eje hacia la izquierda. Lo que está en rosado, desde más 100 hasta 180, es desviación del eje a la derecha. Y existe otra zona que está en azul, que va de menos 90 hasta 180, que vamos a decir que es una desviación extrema, ya sea que sea hiperizquierdo o hiperderecho, también conocido como la tierra de nadie. Nos interesa conocer o tener muy en mente el valor normal del eje, desde menos 30, repito, hasta más 100 grados. Para conocer el ángulo del QRS del corazón, yo necesito conocer la rosa de los vientos o el triángulo de Beethoven
en donde se me grafican todas las derivaciones del electrocardiograma y donde podemos ver que todas las derivaciones tienen un lado positivo y un lado negativo. Aquí de 1 su lado positivo es 0 y su lado negativo 180. ABL su lado negativo es menos 30, su lado positivo 150. D3 su lado negativo menos 60, su lado positivo 120. ABF lado negativo menos 90, lado positivo 90. D2 lado positivo es 60, lado negativo menos 120. Y ABR lado positivo más 30 y lado negativo menos 150. Conociendo eso, que todas las derivaciones tienen un lado positivo y un lado negativo, lo siguiente que tenemos que saber es cuáles son perpendiculares a cada eje. Y así tenemos que, por ejemplo, D1, que lo tenemos representado en esta flecha morada, su perpendicular, o quien lo corta a la mitad, es ABF. De tal forma que sabemos que D1 su perpendicular es ABF y la perpendicular de ABF es D1. D2 lo observamos aquí. Quien corta a la mitad a D2 es ABL. Entonces la perpendicular de D2 es ABL y de ABL es D2. Por su parte, D3 tiene la perpendicular, la que lo corta a la mitad, que es ABR. Entonces la perpendicular de D3 es ABR y la perpendicular de ABR es D3. Conociendo eso, estamos listos para calcular el eje del corazón. Veamos este electrocardiograma. Acordémonos que para el cálculo del eje, las únicas derivaciones que yo voy a tomar en cuenta son las unipolares y bipolares de los miembros. Estamos hablando de D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la más isodifásica. Isodifásica quiere decir que es aquella derivación que tiene casi igual cantidad de cuadritos para arriba que para abajo. Vemos D1 y con solo verlo notamos que es isodifásica, porque miren D2 tiene bastante para arriba, D3 también, ABR para abajo, ABL tiene más para abajo que para arriba y ABF lo tiene para arriba. Entonces vamos a decir que D1 es la más isodifásica. Como dijimos anteriormente, la perpendicular a D1 es ABF. El ángulo entonces está en ABF, está en la perpendicular de la más isodifásica. ¿Cómo está ABF? Está positivo, mayormente para arriba. Entonces vamos a decir que el ángulo en este electrocardiograma está a más 90, o tiene un eje a más 90, está dentro del eje normal del corazón. Veamos este otro ejemplo. Ya dijimos que solo vamos a ocupar estas derivaciones para el cálculo del eje. Muy parecido al anterior, D1 es la más isodifásica, por lo tanto, su perpendicular sabemos que es ABF y está positivo. También en este ejemplo tenemos un eje a más 90. Veamos otro ejemplo. Si buscamos la más isodifásica, podemos notar que está en ABL. ABL es la más isodifásica de este electrocardiograma. Entonces el eje está en la perpendicular a ABL, que es D2. Vemos D2 y notamos que está positivo. Buscamos el lado positivo de D2, es más 60. Entonces podemos decir que este electrocardiograma tiene un eje a más 60 grados. Si tuviéramos un poco de duda en qué cuadrante está el eje del corazón, podemos ver las derivaciones de D1 y ABF, que son las que me dividen en cuadrantes todo el triángulo del triángulo. Vemos D1 está positivo, está aquí. Vemos ABF y está un poquito más positivo. Perdón, aquí ABF está positivo. Si queremos
determinar en qué cuadrante está el eje antes de decir la derivación exacta, podemos ver de 1, lo vemos aquí positivo, y podemos ver a BF, que lo vemos también positivo, que sería este. Entonces yo fácilmente puedo decir el ángulo está en este cuadrante, desde 0 hasta 90. En ese cuadrante está mi ángulo. Claro, sacando la perpendicular y viendo que está en D2 y que este está más positivo, yo fácilmente digo que está más 60 grados. Una forma es también viendo en qué cuadrante está el eje. El segmento ST nos interesa que esté isoeléctrico, que esté recto el segmento ST. Pero en electrocardiogramas anormales lo podemos tener con supra de nivel del ST, como en este ejemplo, donde viene aquí Q chiquita, R grande, y miren el ST, segmento ST, está muy alto. Entonces cuando tenemos supra del nivel del ST, yo pienso en una injuria subepicárdica, en una pericarditis aguda, hipotermia, hipercalemia y miocardiopatía dentro de los posibles diagnósticos diferentes. Por el contrario, tengo infra del nivel del ST, como lo podemos observar aquí, viene R, viene para abajo el ST, infranivelado. Yo puedo pensar en injuria subendocárdica, fármacos como la leucina me pueden dar infra del nivel del ST, y la hipocalemia también. Lo siguiente que vamos a hacer en el electrocardiograma es buscar el QT corregido. La duración habitual es de 0.38 a 0.44 segundos. ¿Cómo voy a sacar el QT corregido? Existe esta fórmula. Tengo que determinar la distancia del QT. Eso implica desde el complejo QRS hasta el final de la onda T. Y lo voy a expresar en segundos. Y lo voy a dividir entre la distancia que hay entre una R y la siguiente R, también expresada en segundos. Vemos en el ejemplo, vemos este complejo QRS y tomamos la medición hasta que termina la onda T. Entonces decimos que este QT tiene 0.32 segundos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos chiquitos multiplicados por 0.04 son 0.32 segundos. Y tenemos que medir la distancia que hay entre una R y la siguiente R. Hay 5, 10, 15 cuadritos chiquitos entre una R y R. Multiplicado por 0.04 hay 0.6 segundos de distancia entre una R y la siguiente. Entonces sacamos la fórmula. 0.32 entre la raíz cuadrada de 0.6 me da un QT corregido de 0.41 segundos. No hay que perder de vista el valor normal, que era de 0.38, 0.44 segundos. ¿Qué pasaría si este QT está acortado a menos de 0.38? Yo pienso en dioxina o digitalicos como causa del problema que me está acortando el QT. Hipercalcemia, la subida de calcio, la subida de potasio pueden ser otras causas. Entonces me voy a revisar los electrolitos en este paciente. Por el contrario, el QT está prolongado, puedo pensar en una miocarditis, pericarditis, infarto, fármacos, entre otros. Lo siguiente que vamos a hacer, en el orden que habíamos dicho que íbamos a seguir, es ver la onda T. Nótese que la onda T no es completamente simétrica, no es un volcán puntiagudo, no. Ella, en su inicio, empieza en una forma un poquito más lenta, más tardada, y para terminar termina más rápido. Así es la onda T normalmente. Pero la podemos encontrar negativa, como en este ejemplo. Tanto el ST como la onda T están negativa. Cuando la onda T es negativa, podemos pensar en una isquemia subepicárdica, pericarditis, corpulmonales, miocarditis, accidentes cerebrovasculares e hipocalemia como causas. Pero puede ser que la tengamos positiva acuminada. Aquí sí, veamos cómo se ve acuminada, completamente simétrica y puntiaguda.
Esto no es lo normal de la onda T. Cuando tenemos esto, una de las principales que nos da la onda positiva combinada es el aumento de potasio. La hipercalemia o hiperpotasemia es una de las causas principales. También podemos pensar en una isquemia subendocárdica, pericarditis aguda y accidentes cerebrovasculares como causa de ello. Esto sería todo con respecto al electrocardiograma normal. Aquí tenemos la bibliografía de donde se ha tomado y quiero finalizar con una frase muy bonita de Sor Juanita de la Cruz. Esta frase dice: yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Muchas gracias por la atención.